Vamos a hablar acerca del sacerdocio de Cristo. Vamos a hablar esta noche acerca del sacerdocio de Cristo. Y una de las cosas que quiero recordar de lo que hemos compartido ya es que en la carta a los Hebreos se tiene como propósito establecer la superioridad de Cristo. Ese es el propósito del autor, hablar de la superioridad de Cristo y mostrarlo como la máxima revelación de Dios en relación, por ejemplo, a la naturaleza de Dios. Nadie puede conocer a Dios si no ha conocido a Cristo, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, que en Cristo y a través de Cristo nosotros podemos conocer mucho mejor la naturaleza de Dios. A través de Cristo y en Cristo podemos conocer el amor de Dios de manera evidente. Cristo es la encarnación del amor de Dios. En Cristo también podemos manifestar el poder de Dios. En Él está manifestada la plenitud y el poder de Dios. Durante estos estudios anteriores de los miércoles pasados, y de acuerdo con los textos y capítulos ya citados, hemos hablado de la superioridad de Cristo frente a los ángeles, y hablamos de eso en una oportunidad. Luego hablamos de la superioridad de Cristo frente a los profetas, tanto de la antigüedad como de la actualidad, creyendo que en la antigüedad había el ministerio profético y por supuesto que en la actualidad también. Dijimos que Cristo es superior a Moisés, ¿cierto? Y con esto estamos diciendo que Cristo está por encima de la ley que Moisés enseñó. Y desde luego, Cristo está por encima de la misma dispensación de ley que podemos encontrar en la mayor parte del Antiguo Testamento. También dijimos que Cristo es superior a Josué, porque si en Moisés el pueblo de Israel recibió la ley, en Josué el pueblo de Israel recibió el ingreso a lo que se conoce con el nombre de el reposo de Dios, entendiendo el reposo de dos formas. Primero, el reposo que era haber estado durante 40 años divagando por el desierto y poder entrar a la tierra prometida, como también haber pasado de la esclavitud de Egipto a una tierra que fluía leche y miel. Ese es el reposo. Y nosotros dijimos la semana pasada que como iglesia en el Nuevo Testamento, en esta época de la historia, es absolutamente improcedente, incorrecto, inadecuado, inútil que nosotros pretendamos hacer remembranza de la ley mosaica, siendo que Cristo está en nuestro corazón y Cristo es superior a Moisés. Es por supuesto también absurdo que nosotros querramos guardar algunos elementos de la ley, como por ejemplo el día de reposo, siendo que el mayor reposo no es el que tuvo el Señor después de haber creado la tierra, ni el reposo que de repente se pudo haber generado en el séptimo día o cuando se estableció el día de reposo, sino que el reposo nuestro significa haber encontrado a Cristo, que así como Josué nos introduce a la tierra prometida, Cristo es el Josué por antonomasia, y Él nos introduce a la tierra que obviamente en este tiempo significa la vida de bendición que Él prometió, porque Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero también Él habla de esa nueva tierra como la Jerusalén celestial que el Señor Jesucristo un día nos permitirá a ti y a mí entrar, disfrutar y disfrutar allí de manera eterna. Hablamos de que Cristo se humilló a la condición de hombre y en esa condición enfrentó a Satanás, lo derrotó, lo destronó, digamos de alguna manera, dice la palabra, que le quitó el imperio de la muerte, y como consecuencia de eso, todo aquel que haya entregado su vida a Cristo ya no tiene por qué tenerle temor a la muerte, porque así como Cristo venció la muerte, aquel que ha encontrado en Cristo su esperanza de vida terrenal y eterna, por supuesto no tendrá razones ningunas para tener temor de la muerte y por supuesto no vivir bajo esclavitud. Entonces dijimos que Cristo es mejor en su sacerdocio, es mejor en su sacrificio, y vamos a hablar en los próximos días de todos estos temas, porque ¿con qué propósito? Mire, si usted entiende la condición y el contexto histórico en que el pueblo de Israel estaba viviendo, no era fácil. Se les había dicho a los cristianos que se habían, o los hebreos que se habían cristianizado, que ellos debían reincorporarse a la corriente principal de su nación, de la religión de su nación. Es decir, ellos tenían que volver al judaísmo.
Yo no sé si usted comprende ese concepto, que de haber sido judíos, ahora volver al cristianismo y luego regresar al judaísmo era básicamente hacer inoficiosa la sangre de Cristo, hacer inválido el pacto de la cruz. Y eso, por supuesto, hacía que la gente pudiera volver a adorar en el hermoso templo que en ese entonces todavía tenían. Acuérdense que la carta a los Hebreos se escribió antes de que el templo fuera destruido. Entonces, volver a entrar al templo, volver a ofrecer sacrificio, la rutina, la cotidianidad, la religión tradicional, todo eso para ellos era muy arraigado. Y en esta ocasión ellos se veían tentados, porque si comparaban el cristianismo con el judaísmo, de verdad déjeme decirle que el judaísmo ofrecía de manera muy aparente, ofrecía un acto mucho más glorioso, entre comillas. O sea, había un esplendor mucho más glorioso. O sea, pensar entre el templo de Jerusalén, la gloriosa majestuosidad del templo, lo suntuario del templo, para entonces mirar las casas de los cristianos que se reunían, quizá de manera soterrada en algunos lugares, huyendo de la persecución herodiana, huyendo de la persecución imperial, huyendo también de la persecución de los judíos. Eso, por supuesto, no era como muy comparable, no era muy atractivo. Entonces, el cristianismo, ¿qué les podía ofrecer? Obviamente reunirse en las casas para adorar, no tenían sacrificios que ofrecer, no tenían sacerdotes como instrumentos mediadores entre ellos y Dios, y de esa manera la gente se podía sentir un tanto atraída por volver atrás. ¿Aló? Entonces, de esa manera, en el corazón de ellos había una tentación. ¿Y cuál era? Volver a sentirse bajo el liderazgo de los sacerdotes que hasta ese entonces imperaba en todo Israel. Entonces, ¿qué es lo que quiere el autor a los hebreos? Hombre, recordarles, decirles que Cristo es superior al sacerdocio. Y vamos a hablar esta noche del sacerdocio. Y para hablar del sacerdocio, quiero que hablemos un poquito de un texto de la Biblia que está en Hebreos, capítulo 4, versículo del 14 al 16. Y vamos a leerlo de esta manera. Dice el autor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice la palabra, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En este caso estaba refiriéndose, retengamos nuestra decisión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Evidentemente, en la carta a los Hebreos y en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia hay bastantes evidencias de la culpabilidad humana. El ser humano es culpable de su condición pecaminosa. El ser humano es culpable de su condición aberrante, una condición inicua, una condición impía. Y desde luego que lo que la Biblia enseña es que todos tenemos que dar cuenta a Dios por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes. La Biblia dice que seremos juzgados de acuerdo con las normas establecidas por el Señor en su palabra, que básicamente son las palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y el mismo Jesús decía, serán ustedes juzgados por las palabras que salgan de mi boca. Aló. Todas las palabras, y lo leemos en el capítulo 4, versículo 13, no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta en su presencia. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que aquí está el autor diciendo, mire, nosotros tenemos una responsabilidad. La culpabilidad humana es evidente, es notoria. No pretendas esconderla, no pretendas minimizarla, no pretendas justificarte, no pretendas culpar a otro, no proyectes en otro tu falta, tu pecado, tu iniquidad. No, lo que Dios quiere en la palabra es que tanto tú como yo reconozcamos nuestra culpabilidad.
Cuando eso hagamos en todas las áreas de nuestra vida, vamos a comenzar a cambiar y a vivir la experiencia de la transformación. Mientras tanto, sigue culpando al uno. Yo soy así por el sistema, yo soy así por el mundo, por mi familia, por mi papá que no me crió, que no me reconoció, que no me registró, por mi mamá que me abandonó, por mi marido que me golpeó, por mi esposa que me fue infiel. Y vivirás culpando a todo el mundo cuando en realidad lo más grave no es lo que te ha sucedido en el entorno, ni lo que ha querido influenciar. Lo más grave es lo que tú y yo tenemos dentro, que es nuestra naturaleza de pecado. Y en la carta a los Hebreos está diciendo, ¿sabes?, que nuestra vida está desnuda delante de Él. Y cuando tú reconoces eso, por supuesto que de esa manera tu vida puede disfrutar de libertad. Y la Biblia en este caso está diciendo, no puedes ocultarte de Dios. No habrá un lugar en la tierra donde te puedas esconder. No habrá un lugar donde tú te puedas esconder. Inicialmente no podrás ocultarte de Dios y después no podrás ocultar tus faltas ante los demás, porque llegará el momento en que tus faltas y mis faltas, si no las llevamos delante de la presencia de Dios, serán tan evidentes que ya no será algo soterrado, silencioso y callado, sino que será algo evidente. Se notará, como dice aquella frase, en la mirada, en el caminar, en el andar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no puedes esconder lo que tú y yo tenemos dentro: un dolor, una herida, un resentimiento, un rencor, un pecado. No se puede esconder. El adulterio no se puede esconder. La iniquidad no se puede esconder. Tarde o temprano será evidente. Y la carta a los Hebreos está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos una gran situación y grave situación. Mire, no pretendamos minimizar la culpabilidad humana, porque el hombre no tiene que sentirse liviano. El hombre tiene que sentirse perdonado. Y cuando yo voy a sentir la necesidad de perdón, cuando yo reconozco mi culpabilidad, y entonces, como dice la carta a los Hebreos, me acerco confiadamente al trono de la gracia, como predicador, como pastor, como líder, como evangelista, cualquiera de nosotros que esté sirviendo a Dios, lo que tiene que hacer y en lo que se tiene que enfocar es en mostrar lo que la palabra de Dios dice, para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. No hacerle sentir a la gente, ¿sabes qué? Lo tuyo no es nada, lo tuyo es algo sencillo. Tú has fallado, pues yo también he fallado, todos somos pecadores, todo. No, que cada uno entienda que su condición es grave. Que cada uno entienda que el problema nuestro es humanamente irremediable, humanamente irreparable. Por lo tanto, cuando yo reconozca mi verdadera condición, entonces es cuando yo voy a correr al trono de la gracia. De lo contrario, me voy a sentir feliz, de pronto me voy a sentir satisfecho, me voy a sentir cómodo, me voy a sentir conforme, me voy a sentir, al compararme con otros, voy a decir, ¿sabes qué? De verdad que hay gente peor que yo, hay gente que es más mala que yo, hay gente que ha matado, hay gente que ha hecho cosas graves. Yo no he hecho tantas cosas así. Y eso hace que el ser humano termine sintiendo en su corazón, ¿sabes qué? Que no estamos tan mal. Cuando en realidad lo que tú y yo tenemos que hacer es enfrentar nuestra condición. ¿Para qué? Obviamente podamos ser libres de esa, primero, culpabilidad que puede afectar y condenar al hombre. Segundo, ese temor a ser descubiertos. Y tercero, el temor al castigo. Porque el mismo pecado, así como en el caso de Adán y Eva, cuando pecaron, les generó sentimientos de temor al castigo. De esa misma manera el pecado puede afectar nuestra vida. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué? Acercarnos a Dios. Acercarnos, como dice la palabra, confiadamente. Acercarnos directamente a la persona de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la carta a los Hebreos, estamos entendiendo primero que el Señor nos está mostrando en este pasaje que hay una necesidad que hay que tratar, que hay una necesidad que hay que reconocer, que hay un problema que hay que solucionar. Amén. Ahora, Dios provee a través de un sistema sacrificial, a través de un sistema de intermediación humana, el sacerdocio, y con él el sistema de sacrificios. Vamos a leer Hebreos 5, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que éste presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad.
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Leyendo la Biblia encuentro que el sacerdocio que el Señor estableció en el Antiguo Testamento es un sacerdocio que tenía varios deberes. Un sacerdote tenía varios deberes. En lo que concernía a Dios, tenía que representar al hombre delante de Dios y no al revés, como se nos ha querido enseñar en la religión tradicional. Orar por el hombre, presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Esa era la responsabilidad del sacerdocio. Porque Dios estableció la ley de sacrificios de una manera simbólica, pero más que simbólica, de una manera tipológica, para que a través de los sacrificios la gente pudiera mostrar de manera directa su condición de pecado y pudiera tener presente la necesidad de una ofrenda por su pecado. Entonces, eso es lo que el Señor estableció en el Antiguo Testamento. Ahora, leyendo la Biblia encuentro, por ejemplo, que Dios eligió a Aarón y a sus descendientes de la tribu de Leví para que ellos fueran los que ejercieran el ministerio sacerdotal. Y quiero explicarle un poco porque la gente a veces no lee la Biblia y dice Leví, Aarón, ven acá los levitas, los sacerdotes, ¿qué significa todo esto? Pues bien, quiero explicarle. De las 12 tribus de Israel, una sola tribu de ellas, la tribu de Leví, fue dedicada exclusivamente para este asunto ministerial. Solamente una tribu. Ninguna otra tribu tenía la responsabilidad, ni tampoco la oportunidad, ni el privilegio de poder ministrar en este sistema sacrificial. Solamente Dios estableció eso para que una sola tribu, exclusivamente esa tribu, no podía bajo ninguna circunstancia tener propiedad terrena. Esa tribu no tenía ninguna responsabilidad de repente de trabajar. Las demás tribus tenían que mantener a esa tribu de Leví. Cuando usted comienza a mirar la ordenación de las 12 tribus, se encontraba, por ejemplo, que la tribu de Leví se colocaba siempre en la mitad, las demás en los campamentos alrededor. Eso tenía como propósito mostrar la intermediación de esa tribu que Dios de esa forma estableció. Ahora, los levitas son todos aquellos descendientes de Leví. Está claro, por eso se llama Leví, levitas. Ahora, los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, pero con una sola exclusividad, y es que solamente podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón. Aarón era creo que podría decir, uno de los nietos de Leví. Entonces, leyendo esto, encuentro, por ejemplo, que Leví tenía 3 hijos. Uno se llamaba Gerson, estaba dedicada su familia al tabernáculo, a las cubiertas, las telas y todo lo que ahí estaba. Otro era la tribu la familia de Merari. Ellos eran encargados de las tablas del tabernáculo, es decir, todas las tablas del tabernáculo, las cosas con que agarraban las tablas. Y estaba la tribu de Leví. Leví tenía un hijo que se llamaba Coat, y él tenía la responsabilidad del mobiliario del templo, los recipientes, los artículos sagrados. Ahora, Leví tenía 3 hijos, ya le decía. Uno de sus nietos fue Amram, el padre de Aarón, Moisés y María. Acuérdense ustedes que Amram no se dice mucho, era de la tribu de Leví y por consecuencia él no era sacerdote. El primer sacerdote fue ¿quién? Aarón. Nadie. Leví no fue sacerdote, ninguno de sus hijos fueron sacerdotes. El Señor estableció el sacerdocio después de haber organizado todo lo concerniente a ese elemento cúltico de la ley de sacrificios y todo lo demás. Entonces podemos decir que Aarón no era nieto, era bisnieto de Leví, del hijo de Jacob. Entonces solamente los familiares de Aarón eran sacerdotes. Solamente los familiares de Aarón, de su familia, sus descendientes, podían ser sacerdotes. Ahora, solamente el primogénito de Aarón podía sucederlo en el sumo sacerdocio. Es decir, que en la ley mosaica y específicamente en el libro de Levíticos, por eso se llama el libro de Levíticos, es un libro que tenía como búsqueda perfecta y como propósito principal era mostrar todo lo concerniente a la forma como la tribu de Leví debía conducirse en lo relacionado con
las funciones y responsabilidades de toda la nación, que ahorita voy a mencionarles algunas de esas funciones. Entonces Aarón era el bisnieto de Leví y su hijo mayor, el primogénito, se llamaba Eleazar. El hijo de Eleazar se llamó Finés, el hijo de Finés, Sadoc, y así sucesivamente, hasta llegar, bueno, señoras y señores, a Anás, hasta llegar a Caifás, porque tenían que ser descendientes. Para tener el sumo sacerdocio tenían que ser descendientes de la primogenitura del sacerdote. Eso era algo que estaba en la antigüedad. Hoy día, a nivel mundial, algunas iglesias han querido adoptar este mismo sistema. Y este sistema, déjenme decirles una cosa, ya no tiene la misma connotación, porque eso era para el sacerdocio veterotestamentario. Hoy día será Dios, y vamos a hablar un poquito del nuevo sacerdocio que Él ha establecido durante este nuevo tiempo. Entonces, entendiendo lo que significa las tribus, entendiendo qué era el sacerdocio, quiero explicarle también entonces cuáles eran las manifestaciones del sacerdocio que el Señor había establecido. A los sacerdotes el Señor les había entregado varias responsabilidades, y quiero mostrarles algunas. Por ejemplo, algunas responsabilidades de los sacerdotes eran: en primera instancia, ellos debían estudiar la ley de Dios y cumplirla. Esdras, acuérdense de Esdras, fue uno de los sacerdotes de aquella época. El sacerdocio tenía esa responsabilidad. Ellos debían estudiar la ley de Moisés, la ley, y debían cumplirla. Está claro, ellos tenían el deber de representar debían presentar los sacrificios, debían presentar las ofrendas. Las ofrendas y sacrificios tenían el propósito de expresar adoración a Dios, expresar un sentimiento de dependencia de Dios, pero también era una forma como el hombre podía justificar o por lo menos cubrir su pecado. Tenían el deber de dirigir la adoración pública. La adoración de la nación era dirigida por la tribu de Leví y específicamente por los sacerdotes. En otra responsabilidad, ellos copiaban la palabra de Dios y la enseñaban al pueblo, no solamente para sí, sino que tenían que enseñarla. Ellos debían ayudar a los jueces y a los reyes para conocer la voluntad de Dios en los casos de justicia difíciles. Acuérdense que el sumo sacerdote tenía dentro de sus vestiduras unas piedras que se llamaban el Urim Tumim, que era una forma de identificar la voz de Dios de manera específica para un determinado momento. Ellos cuidaban, ordenaban, transportaban el tabernáculo. Ellos además tenían la responsabilidad de ayudar al ejército a obtener la victoria en las batallas, tocando trompetas y cantando alabanzas a Dios. Acuérdense de Josafat, cuando venían contra él los del monte de Seir, los amonitas, y cuando venían contra él tantos, él se angustió, se preocupó, se desesperó, levantó la mirada al cielo y el Señor le contesta: ¿sabes qué? Coloca a los sacerdotes delante, comiencen a orar. Y ellos comenzaron a cantar, a clamar. Bueno, y ahí se formó todo un rollo impresionante, que entre ellos sus enemigos se emboscaron. Por eso es que la iglesia puede y tiene que reconocer la autoridad de la alabanza, porque en medio de la alabanza, y aquí es importante que sepamos que, y voy diciéndolo desde ahora, el sumo sacerdocio, el sacerdocio neotestamentario no es el sacerdocio del sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico. El sacerdocio que ahora tenemos es distinto, y vamos a hablar de ese sacerdocio. Por lo tanto, fíjense que aquí, bueno, ¿y cuál es la familia aquí? ¿Cuál es la red aquí que tiene la responsabilidad de ser el levita? No, mi hermano, la Biblia dice que todo aquel que haya entregado su vida a Cristo, dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quiere decir que todos nosotros podemos hacer lo que antes era exclusivo para unos cuantos. Así que tu alabanza no es menor, no sirve de menos que la alabanza de Salomón, ni la de él es mejor que la tuya. ¿Aló? Díganme en Salomón también. Gloria a Dios. Ellos también tenían la responsabilidad de supervisar el Programa Nacional de Salud. Por eso no podían hacer otra cosa. Imagínense ellos haciendo otra cosa. Eran los responsables de supervisar el Sistema Nacional de Salud, enseñando las leyes de higiene, examinando a los enfermos, poniéndolos en cuarentena, estar pendiente de las enfermedades, de darles el alta, de darles la receta, de decirles: vaya al EPS, aquí está Eso lo tenían que hacer los sacerdotes en aquella época. ¿Aló? Entonces fíjese que las responsabilidades eran grandes. Ahora, cuando
el pueblo de Israel, en la carta a los hebreos, dice, oye, ven acá, sacerdotes tan chéveres, Aarón, el otro, y comienzan a decir, sabes que nosotros queremos volver a ese sistema sacrificial. Queremos volver a estar bajo la tutela del mismo ministerio sacerdotal que durante toda la historia hemos estado. En ese momento el autor a los hebreos está diciendo, un momentico, señores, volver atrás a someterse otra vez a la legislación hebrea, a la legislación levítica, a la legislación mosaica, es equivalente a pisotear la sangre de Jesucristo, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Por lo tanto, si tú vuelves atrás, ya no habrá ninguna ofrenda por su pecado si es que quisieran luego regresar. Eso es tremendo, ¿ah? Leyendo encuentro que el sacerdocio perfecto es el sacerdocio de Cristo. Y leyendo esto encuentro que en la autora a los hebreos exhorta para que la gente se confíe o se mantenga confiando en Jesús y no retomen las formas levíticas de adoración en la que ellos habían sido criados. Para eso, el autor hace referencia al sacerdocio de Cristo como el sacerdocio superior en posición. Si comparamos el sacerdocio de Aarón, el sumo sacerdocio de Aarón y el sumo sacerdocio de Jesucristo, encontramos algunas diferencias. Y vamos a mirar un poquito lo que allí está reflejado. Es que nosotros entendiendo y comprendiendo esto, vamos a evaluar varias cosas. Primero, los sacerdotes tenían la responsabilidad de ministrar en un santuario que en primera instancia era un tabernáculo, porque ¿cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el templo? Que el tabernáculo se armaba y se desarmaba, se llevaba aquí y se llevaba allá. Durante 40 años estos señores tenían la responsabilidad de armar y desarmar, de armar y desarmar, bueno, armar, desarmar, transportar, armar, desarmar, transportar, armar, desarmar, transportar, volver a armar, volver a desarmar. Cada vez que ellos iban de campamento en campamento, la tribu de Leví era la encargada del transporte. ¿Está claro? Entonces, mirando eso, encontramos que el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, era un sacerdocio que tenía algunas características. En primera instancia, ofrecían ofrendas y sacrificios por los pecados, aunque ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, porque ningún sacerdote podía considerarse puro y recontrapuro, porque de todas maneras la condición de pecado en ninguna parte de la Biblia está excluida para una sola persona, o que alguien diga, no, que yo no tengo condición de pecado. Después de Adán y Eva, todo ser humano tiene la misma naturaleza de pecado. ¿Está claro? El único que no ha tenido naturaleza pecaminosa después de Adán fue el Señor Jesucristo. Ahora, Cristo nos muestra, por ejemplo, mirando el tabernáculo. Más adelante voy a explicarles, porque la carta a los hebreos es muy exhaustiva en esta distribución del tabernáculo, del templo, y cómo todo esto tiene relación directa con Cristo, y vamos a estudiarlo por lo menos en 3 miércoles arriba. Pero sí quiero hablarles de ese sacerdocio de Cristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10. Hebreos 5, 9 y 10 dice: y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y de esa manera dice la Biblia que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Este próximo miércoles vamos a hablar acerca de quién fue Melquisedec. Este próximo miércoles vamos a estudiar cuál es el ministerio del Nuevo Testamento, el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, pero sobre todo cuál debe ser el sacerdocio que tú y yo debemos ejercer hoy día en esta tierra, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra ciudad, porque hoy somos lo que antes era solo para una tribu. Hoy el Señor a toda la iglesia le ha entregado ese ministerio sacerdotal, pero la gente lo desconoce. Venga este miércoles y vamos a aprenderlo. Así que en Cristo Él nos muestra evidentemente la condición humana y nos dice que corramos a Él como nuestro sacerdote. Estar condenado, como decíamos al principio, estar expuesto a la muerte eterna, yo no sé, más o menos sería como que a usted lo condenaran a una pena capital, la pena de muerte.
y usted estuviera confinado allá en una celda, en una cárcel, y ya dentro de poco le van a decir, venga, que lo van a poner en la silla eléctrica, o lo van a poner en la inyección letal, qué sé yo. Y si usted se considera, si usted no se reconoce culpable, déjeme decirle, usted no va a poder correr al trono de la gracia. ¿Qué hay que hacer para correr al trono de la gracia? Cristo aquí, el autor a los Hebreos, nos dice que Cristo es quien está sentado en el trono de la gracia. Ahora nos invita a que corramos a Él. Ahora voy a hablarles esta noche y ojalá les pido que apunten, para que después disparen, porque el que no apunta no dispara, hermano. Apunte lo que le voy a decir. Para correr al trono de la gracia es indispensable 3 cosas. La primera, sentirse condenado. Si usted no se siente condenado, mire que este es el trono de la gracia, y eso ¿para qué sirve? Si usted no se siente condenado, si usted no se siente culpable, si usted no se siente sin esperanza, sin expectativa, sin proyección, usted no va a correr al trono de la gracia. Así que usted tiene que primero sentirse condenado. En segundo lugar, para correr al trono de la gracia se requiere humillarse ante Dios en un acto de arrepentimiento. ¿Aló? Humillarse ante Dios en un acto de arrepentimiento. Y tercero, ir a Cristo y rendirse ante Él. Eso es correr al trono de la gracia. Eso sucede también cuando el esposo se está portando mal, cuando la esposa se está portando mal, cuando el hijo se está portando mal. Y cuando la gente se porta mal, cuando la gente no hace lo que tiene que hacer, llega un momento en que puede perder lo que tenía, y entonces la esposa le dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero más, ya no te amo, ya. Entonces el hombre ahí es cuando quiere recapacitar, ¿cierto? O la mujer ahí es cuando quiere recapacitar, o el hijo es cuando quiere recapacitar. Pero mire, si usted no se siente que ha perdido algo, usted no va a luchar por recuperarlo. ¿Está claro? Ahora, usted no lo va a recuperar si primero no reconoce cuáles fueron sus errores. Si usted no reconoce cuáles fueron sus errores, usted no va a cambiar nada. De pronto pedirá una oportunidad, pero una cosa es que le den una cosa es que a usted le den otra oportunidad, y otra cosa es que usted cambie. ¡Aló! Mujeres, tú le has dado a tu marido la última oportunidad, se la has dado yo no sé cuántas veces. El problema no es que le des otra oportunidad, el problema es que él cambie. El problema no es que tú tengas otra oportunidad, el problema es que tú cambies. Cuando tú cambies, vas a tener una nueva oportunidad. ¡Aló! Y ahora tienes que ir a Cristo. Quien no va a Cristo, mire, si tu esposo no va a Cristo, si tu mujer no va a Cristo, si tu hijo no va a Cristo, él no va a cambiar. No va a cambiar. Porque le voy a hablar, así como le hablé de cuáles son los requisitos para ir al trono de la gracia, te voy a hablar de 5 evidencias de que tú estás viviendo en el trono de la gracia. 5. Apunta, Richard. Primero, para sentirse que estás viviendo y estás cerca del trono de la gracia, lo primero que tienes que hacer es sentir y compartir el amor de Dios. Mire, si usted no siente y comparte el amor de Dios, usted no está ni cerca del trono de la gracia. Una persona que siente el amor de Dios, una persona que siente es una persona que comparte el amor de Dios. Si usted no siente el amor de Dios, si usted no se siente amado, si usted se siente culpable, que usted no vale nada, que usted no merece ninguna oportunidad, que usted debería mejor morirse, que usted es lo peor de lo peor, que usted es una escoria, que usted es menos de lo que nada, y entonces si usted se siente así, usted no conoce el trono de la gracia. Porque una evidencia de que usted conoce el trono de la gracia, ¿sabes cuál es? Que usted siente el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, el que siente el amor de Dios, ahí punto y coma, tiene que compartir el amor de Dios. Si usted no comparte el amor de Dios con otros, es porque usted no lo ha sentido. Y si usted no lo comparte, y si usted no lo ha sentido, es porque no lo ha conocido. Hay gente que quiere recibir gracias, recibir perdón, recibir amor, recibir oportunidades, pero son inclementes con los demás.
Andan auscultando la vida de la gente, los errores, las equivocaciones, el ayer, el pasado, el dolor, para culpar, para señalar, para ridiculizar, para minimizar. Si tú dices conocer la gracia y lo único que has hecho es usar la gracia para sentirte bien, pero para culpar a tu hermano, déjame decirte, tú no has conocido ninguna gracia de Dios. Porque quien verdaderamente ha conocido la gracia de Dios tendrá la capacidad y buscará las oportunidades para dar gracia. Cristo lo dijo: recibiste de gracia, bueno, da de gracia. ¡Aló! El que no sabe dar no va a saber recibir. Tienes que aprender a dar, porque eso tiene que ver con la gracia. Hay gente que le gusta que le den, hay gente que le gusta que le den, pero cuando se trata de dar, terrible, no quieren dar. Hay gente que le gusta que le ofrenden. Cuando se trata de ofrendar, no, yo no tengo plata, no está en el presupuesto, esto es tal cosa, no, ahora no se puede, vamos a programarlo, por ahora no, la cosa está peluda, la cosa está difícil, la cosa está, económicamente no es. ¿Sabes qué? Tú no conoces la gracia de Dios. Porque el que está dispuesto a dar es porque sabe que lo que tiene es inmerecido. ¿Aló? Otra evidencia de que tú estás viviendo en el trono de la gracia o cerca del trono de la gracia es que tú aborreces tu vida de pecado. Aborreces tu vida de pecado. Oye, pero si tú estás en el trono de la gracia, otra vez en la misma situación. La evidencia de que tú estás en el trono de la gracia es que aborreces tu vida de pecado y por supuesto deseas superar tus propias debilidades. ¿Está claro? Señor, nada que ver con mi carácter, nada que ver con mis pensamientos, nada que ver con mi actitud. Señor, ayúdame a cambiar. Y me equivoqué y entonces fui grosero, fui áspero, fui esto, fui aquello. ¿Sabes qué, Señor? Voy a someter mis debilidades. Pero con ese cuento de que a mí todo el mundo me tiene que aceptar porque yo soy así, a mí todo el mundo me tiene que aceptar porque es de humanos equivocarse. ¿Sabes que tú no has conocido la gracia? Porque la gracia te da la capacidad no solo de sentir la oportunidad de Dios, sino que te da la capacidad para comenzar nuevamente y recibir el perdón. Otra evidencia de que tú estás libre, que tú estás viviendo en el trono de la gracia, es que tú eres libre de la culpa. Libre de la culpa. El diablo es experto en recordarte el pasado. El diablo es experto en extorsionar el pasado de una persona. El diablo es extorsionista. Te voy a sacar tu pasado, te voy a sacar tus errores, te voy a sacar tus equivocaciones porque te quiero. ¿Sabes que una persona que se ha encontrado con el trono de la gracia, si alguien viene a señalarlo, si alguien viene a ridiculizarlo, si alguien viene a señalarle sus equivocaciones, ¿sabes qué le va a decir? Mira, mijito, llegaste tarde. ¿Sabes por qué? Porque yo me siento perdonado, porque yo fui restaurado y porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. ¿Sabes qué? Tienes que sentirte libre de tus propios errores, de tus propios pecados. Porque de lo contrario no vas a poder disfrutar la vida cristiana. Otra evidencia es que tienes que sentirte adoptado. ¿Y sabes qué? Me siento adoptado. Soy hijo del Dios Padre. Soy adoptado, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Si usted no se siente adoptado, si usted se siente sobrino de Dios, ahijado de Dios, nieto de Dios, usted todavía no ha entrado al trono de la gracia. Tiene que sentirse adoptado y amar a Dios Padre, Abba Padre. Amén. Y bueno, saberse una nueva criatura. Saber eso es importante porque eso evidencia de que usted es una nueva criatura. Ahora, el sacerdocio de Cristo es superior, lo decía, no solamente en su condición inicial, sino también en su obra. En la obra del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo está por encima del sacerdocio del Antiguo Testamento. Mire algunas características que usted debe saber y debe entender. Por ejemplo, el sacerdocio levítico estaba limitado a Israel. No podían salir de allí. El sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, está en todas partes del mundo. El sacerdocio arónico o levítico representaba a los israelitas, mientras el sacerdocio de Cristo representa a la humanidad.
En el sacerdocio arónico se comparte los problemas de los israelitas, mientras que en el sacerdocio de Cristo todos los pecados de la humanidad. En el caso del sacerdocio levítico se trabajaba en el tabernáculo y en el templo. Hoy el Señor en el sacerdocio de Cristo en la iglesia, en su pueblo. En la antigüedad el sacerdote tenía que escribir las palabras en los rollos para preservarlas. Hoy en el Nuevo Testamento, en el nuevo sacerdocio, esas palabras deben ser escritas en el corazón del creyente. Antes Dios dirigía la adoración, el sacerdocio arónico dirigía la adoración en la tierra. Ahora el nuevo sacerdocio la dirige en la misma presencia de Dios. El pueblo era dirigido por el sacerdocio a través de trompetas. En el Nuevo Testamento, en el sacerdocio de Cristo, mediante la palabra del Espíritu. En la antigüedad se ofrecían los animales. Ahora Cristo se ofreció una vez y para siempre. El mensaje del Antiguo Testamento de los sacerdotes era a veces. En el Nuevo Testamento y en el mensaje de Cristo, ese sacerdocio es permanente, continuo, para siempre. Antes se bendecía en el Antiguo Testamento, en el sacerdocio levítico, al pueblo en momentos especiales. En Cristo y en el sacerdocio neotestamentario se bendice al pueblo de manera continua. Antes se alertaba al ejército, ahora se alerta a todo el pueblo. Antes era un asunto de orden nacional, ahora tiene que ver con una transformación de la vida y del alma. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesucristo está por encima del sacerdocio del Antiguo Testamento. Aló, dale un fuerte aplauso al Señor, vamos. Ahora, no solamente en funciones. Déjeme decirle, el sacerdocio de Cristo es superior, tanto en orden como en elección. En Hebreos 5, 4 y 6 leíamos ahorita, dice: nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón no se ofreció, Aarón no se postuló, Aarón lo escogió Dios para que fuera el sacerdote. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso lo vamos a estudiar el próximo miércoles. Y Cristo, bueno, hasta allí, que le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Déjeme decirle una cosa, hermano. En esta carta a los hebreos, el autor introduce el tema del cambio de orden sacerdotal del levítico al sacerdotal de Melquisedec. Lo introduce para hacer un cambio en el sacerdocio. Esto quiere decir que desde el momento en que Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote, hasta el momento en que Jesús subió al cielo para ejercer el ministerio sacerdotal que ejerce hoy día, pasaron 1520 años. O sea que, ¿cuántos años duró el sacerdocio del Antiguo Testamento? 1520 años. En esa historia hubo sacerdotes muy buenos. Por ejemplo, Esdras fue un sacerdote excelente. Otro sacerdote que fue excelente, Samuel. Hubo sacerdotes débiles, como por ejemplo el mismo Aarón, que mientras Moisés estaba allá en el monte, este señor vino y hizo un becerro, le permitió a la gente, bueno, errores que cometieron los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, en la época de Cristo, bueno, estaba el señor Anás, que había sido el anterior sumo sacerdote, y también estaba Caifás. Y déjeme decirle que estos señores habían entendido el sacerdocio no como un asunto espiritual, sino como un asunto político. Y por lo tanto era más, ellos se codeaban más con los reyes, tetrarcas, con los procuradores, con los procónsules, que con el pueblo, que con el ministerio. Estaban dedicados a algo que evidentemente no era lo que el Señor había establecido. Entiendo, por ejemplo, algunas características. En relación a los sacerdotes del Antiguo Testamento, fueron muchos por orden de sucesión. En la historia bíblica, oiga bien, en la historia bíblica, el sacerdocio funcionaba como funciona hoy día en el Palacio de Buckingham, la monarquía británica. ¿Está claro?
A diferencia, bueno, la monarquía británica permite la primogenitura en mujeres, pero por ejemplo la monarquía española solo permite la sucesión en el primer hijo varón. Entonces, y en aquel entonces, en 1520 años, hubo muchos sacerdotes. Bueno, ¿cuántos? La historia puede mostrar muchísimos. Pero en el sacerdocio de Cristo solamente hay uno, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento algunos fueron buenos, algunos malos. En Cristo, en este nuevo orden, Cristo es perfecto. Amén. Su obra fue de los sacerdotes anteriores, su obra finalizaba al morir, mientras que en el sacerdocio de Cristo Él vive para siempre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran del linaje de Aarón. Hoy, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes podemos ejercer ese ministerio sacerdotal. El límite de edad de aquella época era entre 30 y 50 años. Si no se moría, había que cambiarlo. A los 50 años, afuera. De 30 años a los 50 años. Y déjeme decirle, después de ser el sacerdote, ¿sabe a qué lo ponían a hacer? Después de haber sido el sumo, lo ponían a ser el guarda del templo. Así que duraba nada más 20 años de ministerio. En Cristo, por favor, Él es eterno y para siempre su misericordia. En el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento, el alcance era solo para una nación. El ministerio de Cristo es para todas las naciones. Y bueno, esto obviamente hace referencia a esto que es importante, y es el ministerio de Cristo. Quiero que miremos algunos aspectos de este ministerio. Este próximo miércoles vamos a hablar acerca del ministerio de Cristo, específicamente según el orden de Melquisedec. ¿Usted nunca le ha parecido curioso que la Biblia hable de Melquisedec? Vamos a hablar de ese Melquisedec. Algunas personas han dicho que Melquisedec era un miembro. Yo he escuchado a los de la logia de la logia de la antigua y mística orden de la Rosa y de la Cruz, alias los Rosacruces, que Melquisedec tenía que ver con una orden de una cantidad de cosas. Vamos a hablar en la Biblia. De Melquisedec no se dice mucho. Pero el próximo miércoles vamos a hablar quién era Melquisedec y por qué el sacerdocio de Cristo pasó de ser. Oiga, porque déjeme decirle, no solamente se acabó el sacerdocio de Aarón, es que cambió la tribu. Antes era de la tribu de Leví y el nuevo sacerdote de la tribu de Judá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que los de Leví ya quedaron en completa inoperancia. Tienen que buscar empleo porque ahora les tocaba a la tribu de Judá, porque Cristo es el león de la tribu de Judá. Entonces vamos a mirar algún pasaje que me llama mucho la atención, y yo quiero que esto lo analicemos de esta forma. Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 10. Dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a leer Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Fíjese que aquí está hablando de un nuevo sacerdocio. Hubo un cambio de sacerdocio. Vamos a ir a la historia de la palabra. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, del 61 al 66. Yo quiero que usted por favor preste mucha atención a esto que le voy a explicar. Mateo 26, del 61 al 66, vamos a leerlo. Cristo le contestó al sacerdote, para recordar un poquito en qué venía la historia y cómo era la narración. Cristo le dijo: ¿sabes que yo puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo puedo reedificar? Que Cristo le haya dicho eso al sacerdote, que era el guardián del templo, era prácticamente una ofensa. Pero Cristo no estaba hablando del templo, estaba hablando de su cuerpo como la mayor manifestación de la gloria de Dios. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote, en este caso Caifás, le dijo: ¿no respondes nada?
¿No te das cuenta que testifican estos contra ti? Falsos testigos. El cartel de los testigos falsos comenzó aquí. ¿Ok? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, le está diciendo: yo quiero que me digas aquí delante de todo el mundo que tú eres el Mesías. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Qué lindo el Señor, ¿eh? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo. O sea, le está diciendo: estás hablando con el Mesías. No me reconoces porque tú estás en la legislación, en el contexto meramente religioso. Versículo 65, ahora viene el 60. Bueno, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído que él ha hablado su blasfemia. ¿Qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo? Aparte que no digo que él dijo, sino que hizo. Se rasgó las vestiduras. ¿Qué le pasó a Caifás? ¿Por qué Caifás se rasgó las vestiduras? Vamos a leer Levítico, capítulo 21, versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Noten ustedes que si Caifás se rasgó las vestiduras, básicamente eso que Caifás no entendió que estaba haciendo, eso que Caifás estaba en ese momento expresando, él no lo entendió. Él sabía la ley más que nadie. Él sabía que el sumo sacerdote, porque la expresión rasgarse las vestiduras era una expresión de enojo, de rabia, de indignación y aún de duelo. Pero todo el mundo en Israel podía hacerlo. Inclusive lo podían hacer los sacerdotes. El único que no podía rasgarse las vestiduras era el sumo sacerdote, porque era toda su vestidura era el reflejo del ministerio veterotestamentario. En las vestiduras del sumo sacerdote estaba condensada toda la ley, todo el sistema de intermediación, toda esa connotación de sacrificios. Ahí en su vestidura, cada artículo, cada elemento, cada piedra, todo simbolizaba la persona de Cristo. Y cuando él rasga sus vestiduras, ¿sabe qué está diciendo? Estoy rasgando. No lo entendía, pero en el espíritu el mismo Dios ordenó que en ese momento se rasgaran las vestiduras para que nunca más el pueblo de Dios viviera sometido a la legislación de la ley, y de esa manera se diera paso al nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Que el sacerdote haya rasgado sus vestiduras no fue casualidad. ¿Aló? Mateo 27, del 50 al 53, ahí también otra cosa se rasgó, no solamente las vestiduras. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó en dos. Si había algo sagrado, si había algo importante, si había algo delicado en el tabernáculo y en el templo, si había algo delicado, era el velo del templo, que era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo era supremamente delicado. Era el velo que impedía que el pueblo accediera a la gloria de Dios. Hoy día la gente puede hablar de la gloria de Dios como una cosa muy
efímera, como algo superficial, como algo natural. Pero déjeme decir, usted puede comparar la gloria de Dios con lo que usted quiera. Pero quien ha conocido la gloria de Dios, que la Biblia la llama la Shekinah de Jehová. La presencia de Dios está en todas partes. Pablito, ayúdanos por favor. La presencia de Dios está en todas partes. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios, está disponible para aquellas personas que anhelen ese toque tierno del Señor. Antes, ¿quién podía entrar a la Shekinah de Jehová, a la gloria de Dios? Somos sacerdote. Y solo una vez al año. Cristo, cuando se rompieron las vestiduras del sacerdote, del sumo, y se rompe la vestidura, el velo del templo, ¿sabe qué está diciendo? Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, la gloria que transforma. Hoy día la gente puede decir la gloria de Dios. Yo sentí la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿sabes qué pasa en la gloria de Dios? Tu vida es transformada. Un instante en su presencia, un instante sintiendo esa gloria, será suficiente para que tu mente sea transformada, para que tu pecado sea roto, para que tu historia sea construida nuevamente, para que seas una nueva criatura. Un instante en su presencia. Por eso yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo quiero que en este momento cierres tus ojitos. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En este momento tú le vas a decir al Señor: Señor, he venido delante de ti. Quiero sentir tu gloria, Dios. Dile: Señor, quiero sentir tu presencia. Gracias, Jesús, porque no tengo necesidad de volver a los rudimentos de la ley, porque no tengo por qué tener temor, ni duda, ni incertidumbre de acercarme a tu presencia. Señor, tú eres poderoso. Tu presencia cambia, tu presencia renueva, tu presencia transforma. Queremos sentir tu gloria de tal manera, Dios, que por encima de nuestra condición humana, que por encima de nuestras propias debilidades, podamos sentir que en tu presencia hay sanidad, hay libertad, hay restauración. Te entregamos nuestra vida. Dile: Dios, yo te entrego mi vida. Dile: Señor, te entrego mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Dile: Señor, te entrego mi voluntad. Dile: necesito más de tu gloria. Fue la gloria de Dios la que Isaías vio en el templo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey sentado en su trono. Cuando la Biblia dice que la tierra está llena de su gloria, está diciendo que en Cristo la gloria de Dios puede volver a la tierra, porque Cristo es aquel que abre el camino para que los perdidos pecadores encuentren su regreso al Padre. Señor, gracias porque hoy tu gloria transformó nuestra vida, y tu presencia, Señor, con nosotros nos da la victoria para caminar en libertad y para que nada nos impida alcanzar esa plenitud, esa victoria y esa prosperidad que proviene de ti. Gracias te damos, Padre, te adoramos, te bendecimos.